En cuanto María entra en casa, todo se nos llena de alegría, porque ella es la causa nostre laetitia, causa de nuestra alegría. Mi espíritu exulta, se alegra en Dios mi Salvador, canta en el Magnificat. Y por eso cada vez que celebramos a María, nos alegramos nosotros también, como nos sucede estos días. Escuchemos hoy, ya que hemos venido haciéndolo, la última, o digamos así, el último paquete, la última entrega o bloque de lecciones de Lourdes, según expuso el Papa Pío XII en el centenario de las apariciones. Y en este caso se dirige a las diversas clases, estadios, condiciones de católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, y dentro de estos muy particularmente, como no puede ser de otro modo al hablar de Lourdes, a los enfermos. Y dice, hace ya 70 años, que la nuestra es una sociedad que en su vida pública a menudo discute los supremos derechos de Dios, que quisiera conquistar el universo al precio de su alma y de este modo caminaría hacia su ruina. Que hemos visto en las últimas décadas en nuestra pobre España, que se ha vuelto apóstata. ¿La han vuelto estos y los otros de tal signo político? No, no es verdad. La hemos puesto así con nuestra cobardía los católicos, que hemos dejado el camino libre a esos enemigos de Dios. Entonces, cuando una sociedad niega los principios de Dios en sus leyes, en sus actuaciones, pues quiere conquistar todo al precio de vender su alma. El alma de España, el alma de Europa, es un alma cristiana. Si vende esa alma al materialismo, camina hacia su ruina. ¿Y qué ha hecho la Virgen? Decía Pío XII en Lourdes, lanzar un grito de alarma. Ya hemos visto que es un grito triple, penitencia, 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 que significa conversión, que significa metanoia en griego, que quiere decir cambiar el corazón. Y por eso, atentos al llamamiento de la Virgen, empieza diciendo el Papa a los sacerdotes, debemos atrevernos a predicar a todos, sin temor, las grandes verdades de la salvación. Y este es un gran problema hoy en la Iglesia, nuestra predicación tan vacía. Hay que ser buenas personas, solidarios, querernos todos, respetar la ecología, y para eso no hace falta ser católicos. La predicación tiene que ser la del Evangelio y las verdades eternas, y los sacerdotes debemos hacerla sin temor, decía el Papa, porque no hay renovación duradera si no se basa en los principios inmutables de la fe, y toca a los sacerdotes formar la conciencia del pueblo cristiano. Hemos llegado a tal punto de buenismo que al sacerdote que es un poco más exigente o claro o directo en su predicación, se le tacha de extremista o de fanático, como se hubiese tachado a no pocos santos. Pensemos, si no es de hace mucho tiempo, en el Padre Pío, en el confesonario, en la predicación, saliendo siempre por la honra de Dios, formar la conciencia del pueblo cristiano. La Inmaculada, decía el Papa, compadeciéndose de nuestras miserias, pero clarividente de nuestras verdaderas necesidades, viene a nosotros para recordarnos la conversión, y por eso los ministros de Dios deben con seguridad sobrenatural trazar a las almas el camino recto que conduce a la vida. Han de hacerlo con paciencia, con dulzura, pero sin hacer recortes al mensaje evangélico.
Esto siempre aprendiéndolo en la escuela de María, que se mantuvo al pie de la cruz. Y después, los fieles todos, en cualquier lugar en que la providencia los haya colocado. En primer lugar, las almas consagradas, consagradas en la Iglesia a todas las obras de bien que se puede pensar. Porque la vida religiosa llega a todo, a los enfermos, ancianos, niños, presos, drogadictos, inmigrantes, familias, jóvenes, mundo de la empresa, el apostolado, a todo. Hay congregaciones múltiples, según son múltiples los campos apostólicos. Y a esos religiosos y religiosas, decía Pío XII, sus votos los obligan más que a los demás a luchar bajo la protección de María contra el ataque del mundo, contra el apetito desordenado de independencia, de riqueza y de placer. Por tanto, siguiendo el llamamiento de la Inmaculada, los religiosos habrán de oponerse al asalto del mal con las armas de la oración y de la penitencia y de la caridad. Después de dirigirse Pío XII a los sacerdotes y religiosos, se dirigía a las familias cristianas y las exhortaba a mantenerse fieles a su insustituible misión en la sociedad. Miren que ha subrayado el papel importantísimo del sacerdote, después el de los religiosos, pero ese papel no sustituye al de la familia. ¿Por qué? Porque la sociedad no la hacen los sacerdotes ni los religiosos. La sociedad la hace la familia. Esa es la célula de la sociedad. Y el sacerdote y el religioso ha renunciado a la familia. Hace la sociedad de otra manera, de la célula primordial de la sociedad. Por eso el demonio, a través de tantos agentes que tiene hoy a su servicio, la quiere destruir. La quiere destruir con el divorcio, con la ideología de género, haciendo caricaturas del matrimonio y las uniones del mismo sexo. Con todas estas aberraciones, es para hundir la familia y por tanto la sociedad se desmorona. Porque quien sustenta la sociedad, en cierto sentido, más que la Iglesia, es la familia. Porque en la familia está la vida, está el trabajo, están las nuevas cosas que se emprenden, está el futuro de una sociedad y está la unión que asegura la continuidad. Por tanto, decía el Papa, la función de la familia, su misión en la sociedad es insustituible. ¿Y qué han de hacer los esposos para practicar los deberes de la castidad y de la fidelidad conyugales? Para conservar en su pureza la atmósfera del hogar en que crecen los hijos, fomentar la devoción a la Virgen. Y la Virgen, como la mejor madre de familia, les enseñará que ellos son una célula viva llamada a regenerar la sociedad y a penetrar apostólicamente en esa sociedad. Y después, más allá de la familia, están las relaciones profesionales que ofrecen también a los católicos un modo de regenerar la sociedad. Pensemos, si hoy todos los que trabajan en los medios de comunicación, en la banca, en el mundo de la moda, en los servicios, en el funcionariado, pensemos si todos esos fuesen católicos públicamente, nuestra sociedad se renovaría. Por eso, ¿qué hay que hacer? Decía el Papa. Reunidos a los pies de la Virgen, dóciles a sus exhortaciones, mirémonos a nosotros mismos con exigencia. Y entonces extirparemos de nuestra conciencia la falsedad y el egoísmo. Rechazaremos la mentira de un amor de Dios poético, romántico, que nos hace cantar aquí cuando nos reunimos,
pero que después no se traduce en un efectivo amor a los hermanos, empezando por los que tenemos más cerca. ¿Y cuál es el amor efectivo a ese familiar, a ese conocido? Pues el que decía la Madre Teresa de Calcuta: hay que amar hasta que duela. Y si no te duele, quiere decir, si no te hace renunciar a tu tiempo, a tu comodidad, a tu criterio, no te hace humillarte, ese amor no es amor, es romanticismo de conveniencia. ¿Qué hemos de hacer entonces los cristianos de toda clase y nación, decía el Papa? Encontrarnos en la verdad y en la caridad, pero inseparables. Recordemos el título de la última encíclica sobre economía, muy interesante, ojalá se hubiese puesto en práctica, de Benedicto XVI. Caritas in veritate. La caridad, sí, pero en la verdad. Cuando yo amo al otro, practico con él las obras de misericordia, primero las espirituales. De manera que si yo hago aquello de corregir al que yerra, estoy haciendo la mejor obra de caridad. Y si le digo, deberías volver a Dios con dulzura, con cariño, con paciencia, sin dar lecciones, pero deberías volver a Dios porque no estás viviendo según Él. Que se enfada y me deja de hablar, es su problema. Yo con Él he hecho la mejor obra de caridad. Él solo entiende la caridad como adulación o como decirle a todo que sí. Ese es el buenismo en el que hoy vivimos. Bueno, no hace daño a nadie, que haga lo que quiera con su vida. Pues sin hacer daño a nadie y hacer lo que quiere con su vida se puede ir al infierno. Y tú tienes que avisarle si le amas de verdad. Por tanto, caritas, sí, caridad, pero in veritate, en la verdad. En su solicitud, María, termina diciendo el Papa, se inclina con predilección a algunos de sus hijos. ¿Y quiénes son estos hijos a los que María se inclina con un amor especial? Los pequeñuelos, los pobres y los enfermos, a los que tanto amó Jesús y a los que se dirigía particularmente al decir: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y esta palabra se la apropia la Virgen: venid a mí si estáis fatigados, que yo os consolaré y os acompañaré. De manera que nuestro consuelo es acudir a ella. A veces nos abruman tantas miserias, tantos rigores de la vida, tanta indiferencia a nuestro alrededor. Acudamos a ella. Si nos azotan los duelos, las pruebas morales, el dolor, y sobre todo llevemos a ella y aconsejemos acudir a ella a los enfermos, que son los verdaderos protagonistas de Lourdes. Si acudimos a María, recibiremos la fuerza del corazón, la alegría del deber cumplido cada día y del sacrificio ofrecido. La Virgen Inmaculada, decía Pío XII, conoce los vericuetos secretos de la gracia en las almas y el silencioso trabajo de la levadura sobrenatural, y sabe el precio que tienen a los ojos de Dios nuestros sufrimientos unidos a los del Salvador. Para la renovación de la sociedad es imprescindible la mediación de María, y esa mediación la apresurará nuestra oración, pero la oración más valiosa de todas, después de la del sacerdote en la Santa Misa, es la oración. Yo siempre se la pido cuando me los encuentro. Pida usted por mí, por mis intenciones, porque sé que esa oración llega al corazón de Dios. La del enfermo y la del niño, porque es la debilidad, la pobreza, y son los preferidos de la Virgen, sobre todo el niño. Si tiene menos de 7 años no tiene pecado, si está bautizado es inocente,
y el enfermo está purgando sus pecados con ese purgatorio que está pasando en la vida. Por tanto, hay que volcarse con los enfermos. Hoy estamos en una sociedad que descarta, que echa a la basura. Nos han ido imponiendo y nosotros tragando, repito, la plaga del divorcio, el crimen abominable del aborto, las uniones del mismo sexo, toda una serie de aberraciones, pero ya está también aquí la eutanasia, de momento requerida por el interesado, dentro de nada impuesta, porque los viejos son una carga económica y laboral para la sociedad, y los enfermos, aunque no sean viejos, estorban. Qué distinto a como los miran Jesús y María, como sus preferidos. Y que María vuelva igualmente, decía el Papa, su mirada maternal a los que están fuera del único redil de la Iglesia para juntarlos en la unidad. Que ella dirija su mirada a los que tienen sed de verdad para llevarlos a la fuente de las aguas vivas. Que recorra con su mirada María los inmensos continentes y las vastas zonas humanas en las que desgraciadamente Cristo es tan poco conocido y tan poco amado, y que consiga para la Iglesia la libertad y la alegría de responder en todos los lugares, siempre joven, santa y apostólica, a la esperanza de los hombres. Terminamos hoy estos 3 días que hemos estado con María porque hemos escuchado como Bernardita: ¿tendríais la bondad de venir aquí? Ella le pidió 15 días. Después añadió 2 más de propina. Para nosotros han sido solo 3, pero la invitación de la Virgen ha sido la misma. ¿Tendríais la bondad de venir aquí? ¿Cómo es María? Cuando en realidad la bondad es suya, nos hace creer que nosotros le hacemos la gracia, como le dijo a Bernardita: ¿queréis hacerme la gracia de venir durante 15 días? Pues que sintamos siempre, cada día, que María nos dirige esa invitación. ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres colocarte bajo mi manto? ¿Quieres recibir mis caricias? ¿Quieres dejarte orientar por mí? ¿Quieres ser amado como hijo predilecto mío? Pues hazte pequeño. Entonces experimentaremos aquello que decía San Bernardo: en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Si la sigues, no te desvías. Si le ruegas, no desesperas. Si piensas en ella, no te equivocas. Si ella te sostiene, no desfalleces. Si te protege, no temes. Si ella te conduce, no te cansas. Si ella te es propicia, llegas a la meta. Y sabemos que María, la Inmaculada, Nuestra Señora de Lourdes, nos es propicia. Está por mí, porque es mi madre. Que yo no me suelte de su mano y que le lleve también a todos mis seres queridos, para que un día, gracias a María, lleguemos a nuestra única meta, que es el cielo. Así sea.